Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 de Bioquímica y el tema correspondiente a tratar el día de hoy es sobre la terapia genética. Mi nombre es Camila Espinosa y yo les voy a estar hablando sobre lo que es esta terapia. Introduciéndonos en el tema, entendemos que el gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar los rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras que nosotros conocemos que son los cromosomas. Los genes en las células del cuerpo humano desempeñan una función importante en nuestra salud. De hecho, un gen defectuoso puede enfermar a nuestro cuerpo. Teniendo esto en cuenta, por décadas los científicos han estado buscando maneras de modificar genes o de sustituir genes defectuosos con genes saludables para tratar, curar o prevenir una enfermedad o una afección médica. Estas investigaciones sobre la terapia genética finalmente están dando frutos. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado distintas formas de combatir las enfermedades. La terapia génica se ha desarrollado como un método de acercamiento al tratamiento de las enfermedades humanas basado en la transferencia de material genético a las células de un individuo. Habitualmente, la finalidad de esta transferencia de material genético reparador es restablecer una función celular que estaba abolida o defectuosa, introduciendo una nueva función o bien interfiriendo con una función existente. La única modalidad de terapia genética en desarrollo es la dirigida a las células somáticas, no germinales, lo que asegura que la transferencia solo afecte al individuo en tratamiento y no a su descendencia, cabe destacar. Así, las distintas estrategias de la terapia genética se basan en la combinación de tres elementos claves: el material genético a transferir, el método de transferencia y el tipo celular que incorporará dicho material genético. Tras el descubrimiento de la estructura del DNA por Watson y Crick, en los años 70 se desarrolló la tecnología del DNA recombinante, que dio lugar a unos conocimientos básicos y unas herramientas que permitían transferir genes al interior de las células. Inicialmente, esta tecnología fue empleada en el campo de las ciencias básicas para investigar funciones biológicas, tanto in vivo como in vitro, pero pronto se vio que la transferencia génica tenía un gran potencial en el tratamiento de las enfermedades humanas, siendo a partir de 1990 que la terapia genética se usó por primera vez y presentó un enorme desarrollo durante esta época hasta la actualidad, dando resultados factibles para algunas enfermedades. Gracias. Mi nombre es Daniela Paraco y les voy a hablar de cómo funciona la terapia genética. La terapia genética se realiza tanto como por dentro como por fuera del cuerpo. Algunas veces un gen es defectuoso o parcialmente incompleto desde el nacimiento, o también puede cambiar o mutar dentro de la vida adulta. Cualquiera de estas variaciones pueden interrumpir la manera de elaborar las proteínas y se puede conllevar a los problemas de salud o enfermedad. Mediante la terapia genética se puede hacer una de varias cosas dependiendo del problema existente. Se puede sustituir un gen que esté ocasionando problemas de trastorno en la salud por uno sano. También se pueden agregar genes que ayuden al cuerpo a tratar la enfermedad, como también se puede desactivar los genes que estén ocasionando problemas. Para instalar nuevos genes directamente de la célula se necesita un vector que es el que administra el gen. Por ejemplo, los virus
Los virus poseen una capacidad de suministrar material genético a las células y por lo tanto también se pueden utilizar como vectores. Mi nombre es Betania Sibira, cursante de segundo año de Medicina, sección 1. Mi punto a tratar: ventajas de la terapia génica. La terapia génica puede ofrecer beneficios en calidad de vida, al reducir o eliminar en su totalidad el dolor, al proporcionar un sentido de bienestar para los pacientes y al evitar su dependencia de los tratamientos crónicos. Las posibles ventajas de la terapia génica son dobles. Los tratamientos basados en genes pueden combatir una patología existente a escala molecular, eliminando así la necesidad de fármacos, radioterapia o cirugía. Dando continuidad con el tema, hasta el momento es importante señalar que todavía no existe una cura para los trastornos genéticos, por lo que hay tanta confusión en el campo médico con respecto a los posibles efectos de esta terapia. Sin embargo, podemos obtener una idea clara al observar sus ventajas y sus desventajas. Hoy veremos las desventajas. Las desventajas son que puede dañar el conjunto de genes que se cree que la terapia genética podría cambiar este conjunto de forma permanente si se realizara hasta cierto punto. Aparte de esto, este tipo de tratamiento probablemente sea solamente para la gente que pueda costearlo, lo que quiere decir que la gente de escasos recursos no tendrá un acceso libre a ellos. También modificaría las capacidades humanas. Este es un gran inconveniente de la terapia porque puede usarse para mejorar y cambiar estas capacidades, lo que significa que se alterarían los estándares para la vida humana normal. Al experimentar con la tecnología, también ciertos países podrían crear ejércitos biológicos mejorados e imparables. Tiene potencial de dar lugar a otros trastornos. Hay un punto exacto donde el genoma del hospedador, donde se debe introducir los genes correctos, mientras que no hay seguridad que la enzima viral utilizada en el proceso puede generar los genes correctos. En este punto, cuando las cosas van mal, puede ocurrir trastornos graves. Tal vez con más informes de éxito, la terapia genética sería adoptada por el público en general, pero una vez más, es importante tener en cuenta los inconvenientes que conlleva. Parece que solo el tiempo nos mostrará si las personas comenzarán a aceptar plenamente esta tecnología y los beneficios que ofrece, o se rechazará debido al hecho de que todavía está haciendo avances científicos. Las preocupaciones de seguridad superan bastante los procedimientos. La comprensión actual de la terapia genética se basa en la teoría más en que los hechos. Existen numerosas preocupaciones éticas, así como preocupaciones religiosas y morales. Esto hace que las personas tengan un grado de aceptación mínimo. Con respecto al vector, una vez que se administra, no hay forma de saber con certeza si el vector viajará a la ubicación deseada, o esto creará más daño aún a la estructura genética y causa más daño al paciente en ensayos clínicos ya realizados. Los efectos del tratamiento han sido de corta duración. Para lograr resultados a largo plazo se necesitará de mucha más investigación. Esto hace que esta terapia sea totalmente inaceptada actualmente. Mi nombre es Luis Manuel Tobar y continuando con la presentación, esta vez hablaré acerca del proceso de terapia genética. Existen distintos tipos de enfoques en lo que es la terapia genética o terapia génica, como también se le conoce. Aunque normalmente entre los más comunes están el de agregar un gen funcional al genoma para así corregir un defecto, como es en el caso de la terapia genética de adición, o también el de eliminar el gen defectuoso y reemplazarlo por uno funcional, como es en el caso de la terapia genética de sustitución. Así como también para estos tipos de terapia genética existen factores con los que se llevan a cabo. Entre los más comunes están el de los virus genéticamente alterados para que dejen de ser patógenos y así puedan portar otro tipo de material genético de otros organismos. Y también están las de ADN. Estas últimas, si se logra localizar cuál es la secuencia de ADN defectuosa en el paciente, se pueden llegar a introducir para así corregirla con una secuencia funcional. En estos procesos
se tienden a utilizar enzimas conocidas como endonucleasas de restricción, las cuales logran localizar el defecto gracias a cadenas de aminoácidos. Y una vez localizados, en este caso en el genoma, se unen a lo cortan e introducen el material genético funcional. Y así corrigen el mal. En resumen, el vector entra en el organismo y lo infecta de manera positiva, como es en el caso de los virus, y en el caso del ADN, entra en el organismo, se empiezan una serie de procesos en donde se produce una proteína potencial, la cual cumple con su función y, en teoría, logra sanar la enfermedad. Mi nombre es María Díaz. Dándole continuidad a la exposición, seguimos con lo que es tipos de terapia genética, la cual se divide en dos tipos: terapia genética somática y terapia genética de la línea germinal. En cuanto a la terapia genética somática, es aquella que se basa en la transferencia de material genético a las células somáticas, y que esto sirve como alternativa de tratamiento para mejorar la salud de las personas, que esta todavía se encuentra en su parte experimental, ¿ok? Y que también sirve para lo que es la introducción de ADN o ARN, o aquellas células cuyo material ha sido modificado. La transferencia puede ser por in vivo, in situ o ex vivo. En cuanto al in vivo, esta se basa en la introducción de genes terapéuticos, ¿ok?, a través de vectores que llegan a lo que es el torrente circulatorio o a las células de la piel. Luego sigue lo que es in situ, que esta se basa en lo que es la modificación de todas las células del paciente. Esta se le introduce lo que es el gen terapéutico y de ahí al órgano defectuoso. Y por último tenemos ex vivo, que esta consiste, ¿ok?, en lo que es la transferencia de gen a las células viables, ¿ok?, que estaban a ser removidas y luego reincorporadas al organismo. La transferencia, esta se puede realizar de diferentes formas. Una de ellas pueden ser métodos físicos o químicos, que es la transferencia de ADN, o aquellos complejos de ADN como los liposomas. También pueden ser conjugadas moleculares o policactiones. También tenemos otro método, que puede ser mediante un vector viral modificado, es decir, que no sea patogénico, ¿ok? Que hay diversos tipos de virus que se pueden utilizar como vector. Un ejemplo de esto serían los retrovirus, que esto es lo que hacen es penetrar a la célula, le introduce lo que es ese material genético sin introducir lo que sería el gen viral, lo cual al final de todo esto lo que hace es replicar genes dentro de esa célula. Luego tenemos el siguiente método, que es introducción de cromosomas artificiales, ¿ok?, que sería la introducción de genes, ¿ok?, por una acción rápida sin causar posibles daños, como ocurre en los retrovirus. Y por último tenemos lo que es la terapia genética de línea germinal, que esta consta de una alteración de todas las células del cuerpo, la cual, incluyendo las que vienen de origen de los gametos, esta afecta a lo que es el paciente y a sus descendientes. Esta terapia presenta problemas, en primer lugar porque los embriones inyectados, estos suelen morir y suelen presentar malformaciones y tumores. En segundo lugar, es que la mitad de estos embriones sean normales. Y por último tenemos que por cuestiones éticas asociadas con la alteración de los genes del ser humano. Soy Antonio Flores, soy de 16-13-4284, estudiante del segundo año de medicina, sección 1. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre lo que son los ejemplos de la aplicación de la terapia génica. Sin duda alguna, la terapia génica constituye una serie de técnicas que permiten o se utilizan para la transferencia de material genético o cualquier otro método que nos permita identificar, editar y modificar la información genética del paciente a los fines de prevenir o curar ciertas enfermedades. Sin duda alguna constituye la mejor opción de todas las posibles, a la vez que comprende una serie de procedimientos bastante complejos, ya que va directamente a la introducción o la transferencia del gen, de una porción de gen correcta o una versión de gen correcta sobre un gen que ya está debidamente identificado y que es de carácter defectuoso, causante de dicha enfermedad. Independientemente de cuál sea la estrategia que se utilice en un procedimiento de terapia genética, ya sea ex vivo, in situ
o in vivo, es importante que se reconozca el vector adecuado, es decir, la vía por la cual se va a introducir el gen terapéutico, así como también el tejido diana, que es el tejido que recibe la terapia, y cuál sería el comportamiento de la respuesta del tejido pedagógico. La terapia génica constituye, sin duda alguna, la administración de una serie específica de la DNA o del ARN, del ácido ribonucleico, y constituye una de los procesos más esperanzadores, más prometedores dentro del mundo de la salud, específicamente para el tratamiento de ciertas enfermedades, como son diversos tipos de cáncer, de igual manera también algunas enfermedades virales y sobre todo algunas enfermedades genéticas. Específicamente para el caso del cáncer, uno de los grandes desafíos que la terapia genética es la introducción de ese gen en una de las células cancerosas. Sin embargo, se han tenido bastantes avances con respecto a ello, que nos permiten o que incluyen ciertos procedimientos, como lo es el aprovechamiento de inmunorespuestas, por otro lado, el aumento de las técnicas para el tratamiento del cáncer, así como también el bloqueo de la protección de las células cancerosas sobre la muerte celular, y por último, o más específicamente, lo que es la conversión de las drogas inactivas en drogas activas. Hola, mi nombre es Georgia Padrón y mi punto a tratar es acerca sobre los modelos de terapia genética. Las células somáticas humanas están compuestos por 23 pares de cromosomas y heredamos un conjunto de 23 pares de cada uno de nuestros padres. Los cromosomas están compuestos por 4 tipos diferentes de ADN: ademina, citosina, guanina y timina. El genoma humano está compuesto por más de 3 millones de pares de ADN, que constituyen nuestros 46 cromosomas. Estos pares de ADN están ordenados de una manera específica, por el medio del cual nos sirve de modelo para poder distinguirnos de otras especies. Los estudios del genoma humano han demostrado que entre 20.000 y 25.000 genes residen a lo largo de nuestros cromosomas. Aunque la redundancia está integrado en nuestro genoma humano, nuestros genes están exquisitamente regulados para mantener el funcionamiento celular al copiar el ARN, y a su vez para determinar la formación de proteínas. Por lo tanto, incluso con una mutación de un par de ADN de uno de nuestros genes puede conducir a una proteína alterada y en consecuencia a una enfermedad. Aunque la complejidad del genoma o de la biología humana sugiere un genoma igualmente complejo, nuestros genes o nuestro genoma humano es bastante similar al del ratón. Hola, soy Zuley Tobar y les voy a hablar un poco sobre los cuidados posteriores al tratamiento génico. Recordando un poco sobre lo que mencionaron ya nuestros compañeros, podemos decir que la terapia génica es un grupo de modalidades terapéuticas que están proyectadas a la introducción de ácido nucleico a la célula y al reemplazo de material genético defectuoso para la cura de las enfermedades. Estas terapias han demostrado una clara evidencia de su eficacia terapéutica con una toxicidad menor que la que genera el tratamiento tradicional. Este es un tipo de medicina molecular que puede causar impacto a nivel de la sociedad humana a mediados del siglo XXI, ya que tiene como fundamento, como objetivo principal, el modificar o el reparar las alteraciones genéticas, bien sean congénitas o adquiridas, y el dotar a las células para unas nuevas funciones. Ahora bien, en cuanto a cuáles son los cuidados posteriores a esta terapia, si el ADN nuevo se incorpora o se puede insertar de forma estable en las células dianas regeneradas, esto va a ser una evolución satisfactoria para el paciente y va a haber la cura de la enfermedad y no va a requerir de ningún cuidado particular. Sin embargo, la monitorización periódica del paciente va a ser fundamental. Por otro lado, en la terapia génica, en que se inserta el nuevo ADN en unas células que tengan vida útil determinada,
esta terapia va a perder su eficacia o va a perderse una vez que la célula muera. Por lo tanto, el paciente va a requerir de terapias continuas. Mi nombre es Janet Carrero y les voy a hablar un poco acerca de lo que son los riesgos de la terapia genética o terapia génica, dando un preámbulo que esta ha sido estudiada desde hace muchos años para el beneficio de pacientes con enfermedades muy difíciles de tratar o enfermedades que no tienen curas en la actualidad. Esta, así como se ha venido estudiando en beneficio hacia el paciente, también ha tenido unas desventajas o unos riesgos, los cuales vamos a mencionar un poco acá. Estos riesgos podrían ser cuando los científicos investigaron la terapia genética, ellos crearon mediante un vector para introducirlo en un receptor, que en este caso vendría siendo el paciente. Cuando el paciente recibe la terapia genética en una enfermedad, por ejemplo, como lo podría ser el CA, depende del tumor que tenga, esta podría invadir hacia otros tejidos o otros órganos, ocasionando un daño peor o una dolencia, lo cual no va a ser beneficioso para el paciente. Otro de los riesgos también sería lo que es el exceso de proteínas en el cuerpo. Sabemos que cuando hay un exceso de proteínas, nuestro cuerpo simplemente se desequilibra y obtiene otras patologías que lo que hace es empeorar dicha enfermedad que ya el paciente contiene. Otro también podría ser lo que es cuando el paciente está muy inmunosuprimido, se le realiza la terapia genética y esta puede ser liberada por heces, saliva o otros fluidos, lo cual rechazando la terapia genética y también transmitiéndola hacia otro paciente que tenga contacto. Por eso es muy importante mantener a estos pacientes aislados. También se ha venido estudiando en la atrofia muscular, que esta no se ha querido, por así decirlo, confirmar para su eficacia, porque lo que hace es ocasionar daños cerebrales, apoptosis, entre otras patologías que lo que hacen es llevar a la muerte del paciente. La ciencia ha estudiado mucho lo que es la genética para ayudar al beneficio de pacientes que tienen dichas patologías. Mi nombre es Eric Caldera, soy estudiante de medicina en la sesión 1. Lo que le hablaron un poco es la terapia genética. La terapia genética tiene la parte de la terapia que utiliza el material del tratamiento de las enfermedades hereditarias, como modular la función de la célula. Tiene como objetivo prevenir o sustituir el gen que está dañado o defectuoso, para poner una copia normal. Luego tiene la potencialidad de las enfermedades hereditarias, como la fibrosis quística y la hemofilia. Muchas gracias. Mi nombre es Melvis Reyes y continuando con esta presentación les voy a hablar sobre la terapia genética del cáncer. La terapia genética o el concepto de la terapia genética implica que las enfermedades hereditarias pueden tratarse con una copia normal del mutante o del gen suprimido en la célula huésped. El concepto de la terapia genética como complementación se ha cambiado por un aspecto más general que puede comprender cualquier estrategia que use material genético para prevenir o curar algunas enfermedades genéticas, que incluyen enfermedades genéticas y somáticas y multifactoriales, como es el cáncer. El concepto de terapia genética se origina de nuevos conocimientos en la biología molecular del cáncer y la compleja interacción entre las células tumorales y el sistema inmunitario. Estos conocimientos se utilizan para producir estrategias en el tratamiento del cáncer o la estimulación de la respuesta inmunitaria contra antígenos tumorales. Se han realizado múltiples avances terapéuticos y resultados de los ensayos clínicos en las terapias genéticas del cáncer y no han sido satisfactorios. Sin embargo, se sigue realizando esfuerzos para mejorar las fuentes de transferencia genética y los genes terapéuticos. La eficacia de la terapia génica en el cáncer. A pesar de los antecedentes de respuesta terapéutica en diversos pacientes, faltan pruebas sustentables de la eficacia clínica de la terapia génica del cáncer. Los avances en las terapias génicas del cáncer
incluyendo la inmunoterapia, el reemplazo de genes suicidas y la terapia de activación prórroga inmunoterapia, son los que muestran mejores resultados, ya que afectan en menor grado las limitaciones relacionadas con el título y transducción del vector. Después de una década de ensayos clínicos, en la terapia génica del cáncer los resultados no han sido satisfactorios del todo, ya que solo muestran eficacia tumoral mínima. Sin embargo, las modalidades terapéuticas son inocuas con toxicidad leve relacionada con la terapia. La administración de la terapia génica se considera útil y segura en el análisis del costo-beneficio en tumores con tumores resistentes al tratamiento convencional. Las estrategias terapéuticas empleadas en terapia génica en cáncer son la inmunoterapia con un 45%, los genes múltiples con un 18%, el herbicida con un 14%, la supresión tumoral con un 14%, la quimoprotección con un 4%, la oncólisis con un 3% y unidas a esta la inhibición del oncogen con un 2%. Estas estrategias y perspectivas de la terapia génica se habían visto afectadas por dos acontecimientos: la muerte del primer paciente tratado con terapia génica y los primeros éxitos clínicos de esta. La ética de la terapia génica. El uso de la terapia génica se ha enfocado en enfermedades que amenazan la vida, como es el cáncer. Los tratamientos convencionales han fallado y, sin embargo, las ventajas de esta terapia son de gran esperanza y sobrepasan las posibilidades de riesgo. Existen otras enfermedades crónicas como la artritis reumatoide que implica mala calidad de vida y con la interrogante del momento en que debe iniciarse la terapia génica en esta. Sus ventajas son que pueden ser beneficiosas incluso si solo una parte de las células tumorales reciben el gen transferido. No hay necesidad de depresión génica a largo plazo y funciona con el sistema inmunológico en relación a que no lo vence. La terapia génica del cáncer ya está en uso significativo en la clínica y es probable que en el futuro se convierta en algo común. En síntesis, la terapia génica abarca varias áreas realizadas con la investigación y el tratamiento clínico, todos los que utilizan el ADN y el material genético como un fármaco. La terapia genética se ha utilizado con otras técnicas para tratar el cáncer. Un día la terapia génica también puede usarse para tratar una variedad de enfermedades hereditarias y no hereditarias que van desde trastornos de pérdida como la distrofia muscular y la hemofilia, hasta trastornos de ganancia de funciones tales como las enfermedades de células falciformes y las enfermedades virales como el VIH-Sida. Estas áreas activas de investigación incluyen mejoras en el método de entrega de genes a los tejidos individuales y las células del cuerpo y la modulación de la respuesta inmune a la entrega de genes. Todavía quedan muchos desafíos para la maduración de la terapia génica desde el laboratorio a el ámbito clínico. Gracias.